Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Naturalismo TV, el arte de aprender con las plantas. Hoy día tenemos un invitado muy especial y que nos va a ayudar a poner sobre la mesa una conversación muy importante y contingente que está en este minuto sucediendo en todo el planeta. ¿Qué está pasando con el cambio climático? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué está pasando con los glaciares? ¿Qué está pasando con el Amazonas que hoy día mismo se está incendiando en una enorme área? De todo eso vamos a conversar con Pablo Oces. Él es geógrafo, es académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica y con él vamos a conversar de todos estos temas muy importantes. ¿Qué Pablo, ¿cómo tal? estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti por venir. De nada, pues, feliz, encantado, admirado. Ay, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco porque últimamente hemos visto que te han llamado a la televisión, hay un montón de cosas pasando a nivel nacional y también internacional que tienen que ver con el cambio climático, que está como azotándonos quizás antes de lo que habíamos previsto. Todas las fechas más como apocalípticas apuntaban al 2050, pero parece que las cosas se están acelerando un poco. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo se ve la situación actualmente? Es interesante la, la- la perspectiva de que estamos recién vivenciando un pronóstico, ¿no es Mm, cierto? Porque siempre todos creemos 2050 es algo que está muy lejos, a mí no me está pasando, a mí no me va a pasar. mm, En general funcionamos así. Hoy día no pasa nada, miro el informe del tiempo, y está igual que ayer, y está igual que el año pasado más o menos. Entonces, la sensación de que esto es un problema mío es muy baja. mm, Y tendemos, por lo tanto, a seguir con nuestras conductas habituales. Eso es la sensación personal, ¿no es claro. cierto? Pero si uno empieza a mirar qué está pasando a nivel general, a nivel global, y va sumando las cosas, resulta que deja de ser mi problema y hay otros que lo están viviendo y yo si empiezo a revisar mi vida, mi día a día, también lo estoy evidenciando. Me están ocurriendo cosas en todos los ámbitos, a Ujú, nivel planeta, a nivel hemisferio sur y a nivel persona, país. ¿De qué estamos hablando además? mm. Estamos hablando en la práctica cuando... perdón, ¿por qué hago esa pregunta? ¿Por qué te comento ese de qué estamos hablando? Porque cambio climático para un ciudadano, yo creo que es un problema que le queda grande. No Un por poco subestimar al abstracto. ciudadano, sino porque es intangible. Es Mm, una cosa que discuten unas personas que no conozco. Es un problema cuyo origen no entiendo bien. Y como te decía, no me llega. Entonces, creo que es súper importante entender, creo yo, de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. Eso me parece ¿Y que es bueno definir cuál es la cuál es esa... definición para ti que te hace más sentido? Sí, la, parte todo con calentamiento global, que es una palabra que ya no se usa, Sí, fue desplazada como de las masas ¿no es sí. cierto? Ya no hablamos de calentamiento global, que tiene como 20 años Mm, y perdió vigencia, ahora se habla de cambio climático, cambio global, mm, le vamos cambiando el nombre a lo mismo, claro. lo cual no sé si es del todo sano, no sé si es del todo bueno, pero si nos remontamos a ese cambio climático o calentamiento global, efectivamente pasa que hemos emitido desde la revolución industrial, estamos hablando del siglo XIX, Claro. gases invernadero, que básicamente es CO2, dióxido de carbono, y lo que hace ese gas es que evita que en la atmósfera la energía que entra del Sol sea liberada a través de la misma atmósfera al espacio. Ujú. Por lo tanto, queda contenida al interior de la atmósfera. Por eso se llama invernadero. Claro, es como inflar una pelota con aire caliente y... Y Claro, que se queda adentro de la pelota, el aire claro. caliente, y no sale hacia afuera. Y si yo le voy metiendo más aire caliente, que es lo que nosotros hacemos, y más radiación, que es lo que hace el sol, se calienta, se calienta, se calienta. Y no tiene Ujú, cómo liberarla. ujú, Entonces tiene una muy buena parca el planeta, mm, tiene un muy buen aislamiento producto de estas emisiones de CO2. Entonces se calienta y se calienta y se calienta. Esa es la madre del cordero. claro. Ese es el calentamiento global. Y eso ya tiene más de un siglo y empieza a hacer crisis hace unos 50 años.
aproximadamente. Es harto tiempo, 50 años, Es para harto. que estemos como recién, Bueno. ¿cierto? Despertando. Sí, sí, eso es bien interesante porque en el fondo es un problema que ya está detectado hace 50 años. Mira, esto va y las curvas de proyección de alza de temperatura tienen 50 años y se han ido ajustando y todo lo que tú quieras. Claro. Pero son súper antiguas, tienen mucho tiempo. Entonces, ese calentamiento lo que genera son múltiples efectos y ese es el cambio global previo cambio climático. Entonces, calentamiento global, cambio climático, cambio global. ¿Y por qué transitamos de uno a otro? Bueno, se calentó, después entonces al calentarse el aire se producen cambios en el clima. Claro. El clima funciona igual que el agua. Si yo tengo un vaso lleno acá con un vaso vacío aquí y pongo una manguera entre los dos, ¿para dónde se va a ir el agua? Del lleno al vacío. La atmósfera es igual, las masas de aire se mueven del calor al frío, transitan siempre. Entonces, si tengo una variación en el aire caliente o una variación en la localización del aire frío, el viento va a cambiar, la humedad va a cambiar y se va a incrementar este movimiento o va a disminuir. Y eso es un cambio en el clima. Claro. Y por ende nuestra percepción del tiempo atmosférico, que cuando uno piensa, hoy cuando yo era chica llovía una semana de corrido aquí en Santiago y ahora no llueve ni un día. Bueno, eso es un efecto directo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cambian estos equilibrios. Claro. Nosotros en el caso de Chile tenemos frente a nuestras costas, desde la zona central hacia el norte, lo que se llama el anticiclón del Pacífico, que es como chino. ¿Qué es el anticiclón del Pacífico? Claro. Pero es una masa de aire de alta presión, por lo tanto expulsa aire. ¿Por qué? Porque hay mucha radiación ahí. Al haber mucha radiación se calienta mucho esa masa de aire, tiene mucha alimentación y por lo tanto está siempre rebalsándose de aire. Y eso que determina, en el caso nuestro, que no pueda ingresar masas de aire polar, subantárticas, que son las que traen el agua. Por ejemplo, si ese anticiclón cambia sus condiciones o se intensifica, se hace más robusto, menos humedad va a entrar a nuestra costa. ¿Y eso es lo que está sucediendo ahora? Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces ahí ya tienes cambio climático, derechamente. Pasamos del calentamiento al cambio climático. Claro. Un cambio en el balance climático, en las características del clima nuestro y del planeta. Y eso tiene efectos. No hay lluvia, no hay nieve, se reducen los glaciares por ausencia de precipitación. Pero por otro lado, si esto está más caliente, el hielo, que antes yo lo tenía hasta aquí, de aquí para abajo era hielo yo, si aquí empieza a hacer más calor desde abajo, el hielo va a ir retrocediendo, claro, porque se va derritiendo. Si se derrite entonces y le ingresa menos, esto se achica. Por arriba, que no le entra, y por abajo, porque sale más. Entonces se reduce. Y ahí tienes un efecto ya en disponibilidad de agua. Claro. Cambios en la vegetación, que tú conoces más que yo. Te fijas y ahí ya te enfrentas a un cambio global. Claro, en el fondo todo el equilibrio de todo el planeta se ve afectado por el calentamiento, porque sube la temperatura del mundo. Todo este balance cambia, se desordena y ya no sabemos cómo va a ser el clima en tal lugar, o lo que sabemos es no auspicioso, digamos. Exacto. Tenemos hoy día, hay bastante incertidumbre en relación a cuáles van a ser los efectos finales. Hay modelos que van cambiando y que son modelos también. Claro. Un modelo no es la realidad. No, en absoluto, y se construye con los datos que tenemos, pero si esos datos cambian en 5 años más, que pueden cambiar, el modelo va a tener que ajustarse y va a ser otra predicción. Claro. No son absolutos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, el tema es delicado, es tangible, lo estamos experimentando hoy día como ciudadanos, como país, como persona, entonces no está lejos, está súper cerca. O sea, está haciendo, sí. Sí, pues, está ocurriendo en este minuto y traigo a colación una cosa que está pasando hoy día. Hoy día hablamos, el año seco. Claro. ¿Qué año tan seco? Y alegamos y reclamamos. Pero nosotros llevamos hoy día 10 años de años secos, acá en la zona central. 10 años de años secos. Entonces, eso ya no es una condición absolutamente circunstancial de este año fue seco, sino que tenemos hacia atrás una historia de 10 años bajo la media. Y eso no había sido
registrado, quizá ocurrió, pero no fue registrado, nunca antes en la historia Wow. escrita de este país, Claro. la historia instrumental, que data de siglo XVIII. Claro. Desde esos días que estamos registrando precipitaciones acá. Entonces, tú decís, chuta, 200 años sin que esto hubiera ocurrido, ahora está pasando, no es un año, son 10. Esto es más delicado. Claro, no es como que el próximo año se acaban esos 10 años y vuelve el... Porque hay personas que a veces me dicen, cuando, conversando de esto, me dicen, no, pero es que antes había otros ciclos secos y es normal que haya décadas más secas que otras, entonces yo sé qué va a pasar y que como que en el fondo la naturaleza lo hace siempre, Sí. pero tú decís, pucha, o sea, puede ser, pero ahora la acción nuestra es tan potente que se han alterado los ciclos de base igual, o sea, no se sabe cómo se va a comportar esto. Esa es la cuestión, po. Ese es el problema. Claro, todos creemos que, por eso te hago la diferencia entre un año y 10, en donde todos tenemos como esa esperanza positiva de no, si esto se va a acabar el ciclo. Claro. Y va a volver ese año de 300, 400 milímetros de precipitaciones. Ahora llevamos 60. Sí, no es O sea, nada. estamos a nada. Pero es difícil, puede ocurrir, puede que venga un año lluvioso, pero la probabilidad es que, si bien puede ocurrir un año lluvioso, que volvamos a periodos más prolongados de años secos. Y eso, si lo empiezas a sumar en el tiempo, te lleva a, se está transformando en un lugar más seco, al menos esta región del país. Y eso es un hecho cierto. No es un hecho que uno diga, no, pues si este fue este año. Y ese es lo que a mí me parece significativo, empezar a mirarlo en el tiempo. Mira, hay una cuestión que es interesante entenderla también. Tiempo y clima. Tiempo es el tiempo de hoy. Claro, ahora. Sí, temperatura, humedad, qué sé yo, lo que está pasando hoy día, lo que va a pasar mañana. El clima es las condiciones generales de 30 años en un lugar. Perfecto. Que es bien distinto. Entonces, si tú piensas, o todos pensamos, que si son 30 y llevo 10 de sequía, bueno, efectivamente el 33% de lo que es el clima de esta zona está más seco. Y por lo tanto, el clima está más seco. Claro. O sea, tenemos que empezar a prepararnos para una condición más semiárida. Claro. En la zona central al menos. Dime. Es que esto es también súper mucho, inquietante mucho. porque resulta que, bueno, Santiago está en esta zona que leí por ahí que no sabían si iban a declarar también emergencia hídrica, no sé si lo hicieron, que supone que iba a ser ayer, no sé si pasó o no, pero en el fondo tenemos una ciudad con más de 6 millones de habitantes, la más densa, en un lugar que es como el más biodiverso, Sí. el más industrializado, el más sobrepoblado, con peor regulación de la construcción, del uso del agua, de todo, y más encima tenemos estas mineras en nuestros cerros Sí. chupándose la Sí. poca agua que queda. Entonces, ¿cómo un Estado puede hacerse cargo de esta situación? Y yo no entiendo, por ejemplo, la mentalidad de los dueños de esas empresas, de que en el fondo les da un rábano que esta ciudad es como la que mueve bastante el país, y la están secando igual y no les importa, y siguen, no sé, como que siguen esas mismas prácticas en vista de toda esta situación. Entonces es como hay una paradoja. ¿Y cómo crees tú que el Estado podría meterse o qué debería hacer? O no sé, es como muy... De altísima complejidad tu observación, pero tan comprometida como ciudadana, ¿no es cierto? Es la misma que tenemos algunos, es una preocupación. Mira, el circuito es bien vicioso, porque por un lado partamos por la minería, pero no nos olvidemos de llegar al ciudadano. Claro que sí. Hagamos un trato. Sí, pues. Hablemos de minería, pero después tenemos que hablar de los ciudadanos. Ya. Es vital. Claro, ellos tienen un capital, ¿no es cierto? Que tienen que invertir y tienen que rentabilizar, que es una palabra que a veces algunos odiamos, qué sé yo. Yo a veces lo odio, a veces no tanto. Pero hay que rentabilizarlo. Entonces, o lo pongo en Chile, o lo pongo en otro lado. Claro. Y exploto y gano plata y me voy feliz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos dicen, yo voy a cumplir las reglas del juego. Las reglas del juego son las leyes y normativas que hace nuestro Senado, nuestra Cámara de Diputados, que se supone que nosotros votamos por representantes que
llevan nuestros intereses Claro. a la estructura legislativa, ¿no es cierto? Al poder legislativo. Ujú. El ejecutivo y el judicial. Los tres entran acá. Y si tú entras a jugar con ciertas normas del juego, que son las que el país tiene, el empresario se va a lavar las manos y va a decir, yo cumplo las reglas. Claro. No siempre las cumplen. Eso es otra cosa. No siempre las cumplen y hay multas y no son suficientes. Pero todo me lleva a un círculo bien tóxico, que es que finalmente tenemos que robustecer nuestra normativa e institucionalidad ambiental. Claro. Ese es un tema fundamental en Chile frente... Esa es una respuesta casi política que yo te estoy Sí. dando, No, y es importante. pero es súper importante. Sí. Es mucho más importante de lo que todos creemos. O sea, ¿por quién votamos? Porque, por ejemplo, los brasileños votaron por Bolsonaro y está ardiendo el Amazonas como nunca antes. Y es como, o sea, es casi una consecuencia directa de la elección de ese presidente con esa línea de pensamiento. Claro, sí, ese es el tema, es bien complejo porque en el fondo uno vota y no entiende que ese voto, o no cree que ese voto tiene un efecto, y sí tiene un efecto. O sea, nosotros, yo en eso llamo a todo el mundo a ser ciudadanos responsables, ¿te fijáis? O sea, el no voto porque me enoja, porque me molesta, no construye el país que quieres construir. Exacto. Y eso es importante. Sí. Entonces, creo que hay que votar. Sí, ¿Ya? estoy de Eso acuerdo. es una cosa fundamental. No sirve tapar el sol con un dedo. No. Después, esa estructura legislativa tiene influencia y tiene efecto. Nosotros no teníamos superintendencia de medio ambiente, que es como el policía ambiental, hasta hace unos años atrás, y hoy día tenemos. Ujú. Pangue y Ralco, que son dos centrales hidroeléctricas históricas en el Chile actual, que son de los años 90, Ujú. se construyeron sin legislación ambiental. Perfecto. Sin legislación ambiental en los 90. No había ninguna O sea, institucionalmente. hacemos lo que queremos. Haga lo que quiera. Y hoy día tenemos superintendencia de medio ambiente. Entonces, en 20 años, 30 años, hemos transitado de la nada a una superintendencia, que es bastante temida a nivel del empresariado Perfecto. y respetada a nivel institucional. Entonces, los ciudadanos tienen que saber que hay una superintendencia. ¿Te fijas? Ciudadanos responsables, infórmense. Que no funcione la superintendencia a rato es cierto, pero ese circuito hay que hacerlo y hay que robustecerlo y hay que fortalecerlo. Ahora, eso no le quita irresponsabilidad al empresariado de corto plazo. ¿Te fijáis? Porque en el fondo hoy día yo tengo industria minera acá, como tú señalas, industria minera que podría mejorar su calidad productiva, sus procesos. Ujú. Algunos lo están haciendo emitiendo menos polvo, que el polvo... De las tronaduras y eso. Todo eso levanta material particulado, ese material particulado se deposita inmediatamente arriba de los campos de hielo que hay detrás, acá en el caso del Cerro del Plomo, Alfa, Eta, Gamma, Olivares Norte, Olivares Sur, etcétera, que son hielos. Ujú. Y si a una capa de hielo que es refractaria absoluta a los rayos de la radiación solar, yo le pongo polvo, ese polvo lo transforma en una superficie infinitamente más opaca que absorbe el calor a través de estas partículas sólidas. O sea, eso también aporta al derretimiento de los es el glaciares. principal. Ah, ya. Es súper importante y nadie tiene idea. ¿Te fijas? Es súper importante porque al ensuciarse se transforman en una superficie que captura calor. Claro. Y al capturar calor se derriten más rápido. Si a eso le sumo el calentamiento global, bueno, tengo dos Claro, problemas. claro. Si a eso le sumo que no hay ingreso de agua por ausencia de precipitaciones, que no dependen directo de nosotros, son globales, bueno, de estos problemas, ¿cuál es personal, cuál es local y cuál es global? Ausencia de precipitaciones, global. Ya, de COP25. ¿No es cierto? Ujú. Qué importante. Sí. Bien, pero las normativas de polvo, de tronadura, de procesos industriales, de consumo de agua son locales. Esas sí son Claro. nuestra responsabilidad. Y ahí llegamos al ciudadano, que tiene que hacerse cargo. Claro, y presionar ahí Sí. para que... Claro. ¿Sí? Hidroicén, ¿te acuerdas? Sí, pues, No se sí, hizo. pues, sí, pues, sí. Fue un gran triunfo. ¿Te fijas? Entonces le dieron una vuelta y pocos años después, 5 o 7 años después de la famosa marcha y el proyecto, Chile lidera en energías renovables no convencionales. Entonces, ¿se pueden hacer cambios? Sí, se pueden Se hacer puede, cambios. sí, hay que querer, claro, Sí. hay que tener la voluntad. Oye, quería hablar también, aparte de la esfera política, ¿cómo se ve el panorama acá en Santiago? O sea, ¿Santiago se va a transformar en qué? ¿Como una especie de Vallenar? ¿Como para dónde va el barco? Mm. Por lo menos de esta región, porque supongo que el sur también se va a calentar, pero irá a seguir teniendo agua, o el sur también está igual de seco.
¿Cuál es el panorama en realidad Sí, como está bueno, chileno así? está bueno. ¿Cómo vamos a quedar o para dónde vamos? En términos de agua, en términos de agua, el norte grande va a seguir como está, Claro, que siempre porque ya es es el así. desierto más árido del mundo, Atacama, a quien queremos mucho. Y en términos de eso no va a cambiar demasiado, salvo que la industria minera siga explotando los bofedales y la agua subterránea a tasas indiscriminadas. Y eso sigue sucediendo y En no... algunos casos puntuales sucede, en otros casos hay inversiones importantes en recirculación de agua, o sea, agua que saco, bajo a la costa y la devuelvo a la cordillera. ¿Ya? Son ciclos cerrados, lo cual es tremendamente positivo. Por eso te digo que uno puede condenar a la industria, pero también tiene que saludar, Claro, porque hay de todo. para que hagan, sí, los que lo hacen, sí, Exacto, pues, eso es felicitar. norte. Vámonos para el sur un rato. El sur hoy día, el sur extremo, pensemos Araucanía hacia abajo, ¿Ya? Araucanía, Lagos, Ríos, Aysén, Magallanes, van a resentirlo de manera más lenta en términos de disponibilidad de agua, porque tienen bastantes campos de hielo, campos nevados, cumbres nevadas. O sea, tienen de dónde sacar agua cercana, pero es como tú, y aquí sí que sabes más que yo, son ecosistemas tremendamente frágiles. Claro, sí, Entonces, no se adaptan muy bien a los exacto, cambios. son súper elefantes blancos. Mm. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, en la Patagonia un febrero o un enero sin lluvia, que ha ocurrido ya en los últimos 10 años más de 3 veces, el ecosistema sufre mucho. Claro. ¿Por qué? Porque no está preparado para eso. No, pues vive siempre en abundancia de Exacto, agua, pues sí, pues. exacto. Entonces no tiene ninguna capacidad de adaptarse al corto plazo. Y eso es un problema. Es un problema grave. Si bien hay agua para el ciudadano, Claro. porque tienen de dónde echar mano, el ecosistema es tremendamente frágil, porque no está acostumbrado. Entonces ahí hay que poner un ojo que no hemos puesto todavía. Bueno, vemos que las araucarias ya tienen enfermedades que no tenían antes, Por se ejemplo. están secando, están sucediéndoles cosas que en el fondo no les pasaban antes. No Seguramente sabían. con más agua eran más capaces de defenderse ante esos ataques de bichos. Las plantas Sin tienen duda. esa... O sea, en sequía se llenan de bichos las plantas. Claro, Eso claro. es lo que yo he observado. Sí. Entonces eso es hacia la selva lluviosa, siempre verde, es frágil, depende mucho de las turberas. Que están siendo también explotadas. Exacto, se explota la turbera, la turbera no tiene una capacidad muy grande de retención de agua, porque entra mucho y libera mucho, entonces se seca muy rápido, entonces es frágil. Y acá en la zona central, claro, tú tiras unas cifras que son vitales, porque en el fondo acá hay 6, 7 millones de habitantes, Valparaíso tiene 8 millones más, llegamos a 8 millones de un país de 17. Claro, o sea, Entonces, estamos todos concentrados aquí. acá. Y como conversábamos hace un rato, la tendencia de balance hídrico, en el fondo lo que entra versus lo que sale, no estamos muy bien, porque está entrando cada vez menos lluvia, menos precipitación, menos derretimiento, porque hay menos hielo, Claro. simplemente. Y yo diría que seguimos consumiendo exactamente lo mismo. Sí, así Seguimos como... pastos a raudales, piscinas. Nosotros en Chile no tenemos una normativa urbana que te permita a ti, a esta casa, legalmente, tomar el agua del sistema de agua potable formal, utilizarla y tú no puedes utilizar las aguas grises de tu casa. Exacto. Tú tienes que devolverlas enteras al sistema alcantarillado. Lo cual tiene una lógica hace 50 años, en términos de tifus y otros problemas de higiene, ¿no es cierto? Pero hoy día es impensable y no se puede hacer. Entonces tú no puedes recepcionar una casa que tenga esa condición. No hay edificios que lo tengan. Entonces tenemos que dar nuevamente pasos normativos en términos de el mismo litro de agua no puede ser que yo lo use una vez. Claro, claro. O sea, hoy día, claro, agarro el litro de la cañería, lo abro, lavadora, lo uso una vez, lavo y se va al sistema. Claro, dirán, bueno, pero lo trato y después lo devuelvo. Está bien, es un tremendo avance que hicimos en los últimos 10, 15 años, que saneamos la cuenca del Mapocho, estupendo, excelente. Pero nosotros tenemos que ser capaces de reutilizar el agua. Claro. O sea, tenemos que aprender, yo creo que ahí esto que haces tú es fundamental, que es educar. Hay que empezar a educar cómo uno como persona, como ciudadano, puede reutilizar el agua. Dos, cómo yo puedo usar menos agua. Claro. Y qué cambios conductuales yo debo ir incorporando en términos de utilizar menos agua, porque lo más probable es que 10 años más, sí, esto sea como va a llenar,
Sí, Ovalle. o que nos racionen el agua Sí, y sí. todas esas cosas. Acuérdate Ciudad del Cabo, el año Sí, pues, pasado, el sí, antepasado, que se se quedaron quedaron sin agua. Ciudad del Cabo, una ciudad desarrolladísima. Claro, Sí. claro. Hoy día en la mañana escuchaba en la radio, creo que a la Mirna Schindler, diciendo que como el Estado no ponía subsidios ahora para que la gente hiciera como estas conversiones en las casas y uno pudiera como implementar un sistema de como de reciclar el ¿Viste? agua. Y claro, esa ¿Viste? es una súper buena idea, que en el fondo, Súper. porque no es barato, o sea, no es como que uno diga, ya, voy a instalar todos los paneles solares y todas las cosas. Claro. O sea, igual se necesita plata, entonces Sí. eso sería un Y buen aporte. educación. Claro, Yo no tengo por qué adivinar cuáles son los caminos. claro. Yo no tengo por qué saberlo. Me acuerdo hace 10 7 años atrás, bueno, en los tiempos de las grandes hidroeléctricas acá en Chile, que en su momento parecían una solución energética que después demostró no ser la solución. ¿Y te acuerdas que empezamos una campaña de educación de eficiencia energética? Sí, sí. Cambios de ampolletas, Sí. cambios conductuales. Y se ha logrado, la gente ahora usa las ampolletas que consumen menos y sí, Exacto. pues, y desenchufan las zapatillas para que no estén las lucecitas de LED. Sí, po. El, Prendida, sí, que prendida, consume. sí. Entonces aprendimos, los ciudadanos queremos aprender. Todos queremos, ¿por qué? Porque eso tiene efectos en calidad de vida, en la cuenta a fin de mes, tiene efectos súper positivos a nivel ciudadano, a nivel persona. Pero yo no tengo por qué ser adivino, yo no tengo cómo saber Claro. cuáles son las soluciones. Entonces hay que educar. Sí. Yo creo que es súper importante y en ese caso, en ese sentido tenemos el ejemplo de la energía que fue exitoso. Yo creo que es tiempo de partir con el caso Sí. del agua. Sí, totalmente. Me acuerdo, hace un par de años estuve con unos amigos australianos en Hawái y me acuerdo que una amiga dijo, oye, no puedo creer cómo en los demás países botan el agua. En Australia no tenemos nada de agua. Ellos son de Melbourne, que es uno de los lugares donde hace un par de años se caían los pájaros muertos del calor, y de verdad, así como caen los patos asados, les pasó de verdad. Es real el dicho. Chuta. Sí. ¿Ya? Entonces no podía creer cómo los demás éramos todos así como botarates con el agua y le daba como un... Y eso, ellos ya están en eso hace varios años, ya están como con súper sequía y esos incendios donde explotan los eucaliptus, Claro. ¿cachai? Porque En ellos, Australia pasaba, claro, por pues sí, pues ellos supuesto. son los dueños Sí. de los eucaliptus, pues. Sí, pues, eucaliptus australianos. Bueno, ahí tienes un caso, pues, ahí tienes un ejemplo que nosotros debiéramos partir a la brevedad acá en Chile con una estrategia regionalizada, Claro, creo yo. No es lo mismo en adaptada Arica a que en cada Iquique. región, Sí, claro. el agua es sensible regionalmente, por lo tanto, pero tenemos que empezar a educar si todos queremos aprender. Sí, es cierto, yo veo, ponte tú aquí en este barrio donde yo vivo, que antes fue muy rural, Sí, que era totalmente campo y cerro, ahora están construyendo muchos condominios y todos tienen su buen parche de pasto ¿ves y ahora están construyendo edificios arriba del cerro y les ponen pasto en el cerro y es como, pucha, o sea, cero cachativa, hace un tirón de orejas para los paisajistas, los Claro. arquitectos, las inmobiliarias y las municipalidades que están dejando pasar proyectos que no tienen nada que ver con el paisaje local. sí. Eso también es un Sí, es súper bien tema. complejo. Yo creo que ahí nos falta, y vuelvo a un tema que me apasiona, que es la educación. Yo creo que con creatividad más que con plata Mm, y con algunos conceptos podemos hacer avances significativos, especialmente en términos de paisaje. No puede ser que el pasto sea irreemplazable. sí, po. Bueno, te fijas que no podemos seguir viendo eucaliptus plantados por todos lados con las tasas de consumo de agua que tienen. Claro. Entonces vamos al Quillay, pues. Vamos al jardín seco, Sí, po. con rincones verdes, totalmente de acuerdo, pero tenemos que transitar, pero tienen que enseñarnos. Claro, claro. Yo tengo que enseñar, tú tenés que enseñar. Ese es nuestro rol. Sí. Yo creo que, por ejemplo, siento que la gente más joven y, bueno, o una parte importante de la población está súper abierta, pero lo que más me da nervios siempre es que al final los personajes que tienen el poder económico, son los que están haciendo los grandes negocios, no están pescando o lo hacen de una forma muy superficial como para quedar bien, Mm. o ponen unas lucas en algún proyecto verde, pero en el fondo la base del sistema sigue funcionando igual. Entonces, no sé, ¿qué eres tú para transmitirle a esos personajes que al final son los que están llevando la economía del país y un montón de cosas? ¿Cómo hacemos que entiendan? ¿Cuál es? No sé, de verdad que yo no tengo respuesta para eso. No, yo creo que hay que conversar con ellos. Claro. Yo creo que hay que tener conversaciones serias de la responsabilidad que ellos tienen por su condición
social, por su condición económica y por la magnitud de su De ese intervención. impacto, Po. claro. Claro. Entonces uno es conversar, que es por las buenas, y en paralelo construir una legislación más robusta. Piensa tú, ahí todavía no tenemos ley de glaciares. No, po. No, po. Pero ya hace rato que se está hablando de ese Lleva tema. 10 años. No tenemos reforma al Código de Agua. Oye, y eso es la ley más satánica que hay. No tenemos reforma al Código de Agua. No tenemos ley de biodiversidad aún. Está en trámite y va a tener que salir este año por fuerza de los hechos la ley de cambio climático. Porque con COP25 en diciembre tú comprenderás que va a haber que sacarla. Sí, ya, pero por sería fuerza de los hechos. muy paradójico y... Claro. Sí. Entonces, si tú ves, yo te acabo de nombrar 4 instrumentos legislativos que llevan 10 años dándose vueltas. Claro, porque hay lobby, no, pero es que cambian esa cláusula, porque esa cláusula me inhabilita mis inversiones en la región. Claro. Entonces el discurso es, no, pero es que si no hay inversión no hay empleo. Cosa que es relativamente cierta. Es que con creatividad tú puedes crear otros empleos, exacto. no los mismos de siempre. Bueno, yo creo que eso es un proceso que tenemos que hacer. Yo me hago cargo de ponerlo modestamente arriba de la mesa, pero es algo que tenemos que hacer. Tú, en tu rol de comunicadora, también tienes una responsabilidad en eso. Todos tenemos en nuestros distintos lugares. Yo no creo, no me gusta decir, no, pues que esos gallos son los malos. Sí, puede que sean un poco malos también en algunos casos. Pero este es un colectivo al final, Exacto. Entonces, creo que tenemos que avanzar en esa línea. Pero estos 4 instrumentos que yo te menciono, ahí hay que poner cierta fuerza presión social, particular, general, de manera tal de hacerlo avanzar. Si no puede ser que lleguen empantanados tanto. Oye, ¿y qué es la ley de cambio climático? ¿Qué sería lo que va a regular? ¿De qué se trata? Mira, es una normativa que de alguna manera fija estándares de emisión por compromisos que el país ha ido adquiriendo. ¿En tratados internacionales? Sí, progresivamente, y eso nos lleva a reducciones de emisiones. Eso es lo principal, y por lo tanto las actividades que se vayan desarrollando de aquí en adelante van a tender a ser carbono neutrales. Ese es el corazón Perfecto. de este asunto. Y eso tiene efectos importantes en todos los rubros productivos, porque son actividades que requieren energía para funcionar, transporte, industria, y la energía, hasta donde la conocemos hoy, es principalmente, en el caso de Chile, 50-60% matriz de combustible fósil. Carbón, diésel, carbón principalmente. Por lo tanto, ahí hay un golpe fuerte. Pero lo estamos haciendo bien en términos de reemplazar progresivamente con eólico, con solar, fotovoltaico y termosolar, que son 2 tecnologías que hoy día están entrando muy fuerte. Mini hidroeléctrica. Claro. No se construyeron más hidroeléctricas grandes, no, se construyeron hidroeléctricas chicas. Anda por ahí una termoeléctrica loca dando vueltas que pasó colada, pero nunca más se construyeron centrales termoeléctricas en Chile. Claro. Entonces, mira, pues son señales constructivas. Positivas, sí. Pero para allá apunta la estrategia, en la neutralidad de emisiones. Si yo emito, compenso. Claro. ¿Te fijas? Esa Oye, es la estrategia. ¿y cuál es tu opinión sobre estas llamadas zonas de sacrificio que existen? Ponte tú la que está ahí en la quinta región, que es de la que más se habla últimamente, porque la gente suele intoxicarse con los gases ahí de ventana. Tu cumpleaños. Sí, porque para mí es como el pedazo de costa que podría ser como un California chileno, que podría ser un balneario increíble, próspero y maravilloso, y está transformado en como de Mad Max, así como que no puede vivir nada ahí. Sí, y fue peor. Hace 20 años, que no había regulación, era peor. Hoy día no es increíble, pero va para arriba. ¿Cuál es mi opinión? Mira, existen en el mundo, en Chile no mucho, lo que se llaman los IPT, Instrumentos de Planificación Territorial. ¿Ya? Que en el mundo desarrollado son normativas. O sea, usted
existen en el fondo mapas que de alguna manera orientan respecto de lo que puede ocurrir en un lugar y lo que no va a ocurrir. Perfecto. Entonces, tú como inversionista, tú como ciudadano, tú como ciudadana, tienes ciertas garantías como plan regulador urbano. Tú, de alguna manera, te instalas en un edificio sabiendo que no te van a poner un taller mecánico o una metalúrgica al lado que no puede ser nada más ruidoso, ¿no es Claro. cierto? Bueno, ciertas garantías en el uso del espacio. En Chile no tenemos, más allá de los planos reguladores, Y que cambian a cada rato. cambian a cada rato, son flexibles, tienen ordenanzas, tienen anexos, entonces, pero existen. Claro. Pero cambian a cada rato y ahí hay que hacer una pega, estoy contigo. Pero a nivel extraurbano, ni siquiera existe nada parecido. ¿No? Entonces hay una... O sea, yo puedo decir, yo quiero poner mi industria en esa punta de ahí, de esa bahía, como lo hacen ahora. De alguna manera tú podrías hacerlo, vas a enfrentar algunas dificultades, algunos permisos, pero de alguna manera podrías hacerlo. Y fíjate que ha sido re interesante el caso chileno porque, lo cual es espantoso, pero de alguna forma no ha sido la normativa, la legislación la que ha impedido la localización de industrias, sino más bien la oposición ciudadana, que acudiendo a instrumentos indicativos, que son los que señalan, mire, más o menos, queremos, nos gustaría fomentar el turismo acá, no es que usted debe, usted no puede, que es la legislación, Claro. sino la indicación. Bueno, la ciudadanía, acudiendo a esas herramientas, ha logrado varios casos, por lo menos 5 o 6 casos exitosos, de oponerse a localizaciones no deseadas y lo han logrado. Pero, ¿quién queda como...? La ciudadanía queda en un podio, maravilloso, qué bueno, pero la legislación queda como chaleco mono. Claro. Pero no fue capaz de hacer su trabajo, porque no tenemos esos instrumentos. Entonces, en el caso de las zonas de sacrificio, yo, siendo sincero, veo súper difícil que lo que ya está dañado... No veo que Quintero se transforme mañana en un balneario paradisíaco. No, yo creo que eso ya se perdió. Yo creo que se O perdió. sea, el nivel de contaminación que tiene no es de la contaminación que se limpia, Sí. que es como Ya forever, está. claro. Pero seamos claros entonces, pues digamos la verdad. ¿Te fijas? No, esta solución es parche. ¿Te fijas? Entonces démosle una solución realmente a la gente de la Greda y alrededores. Son 2 o 3 localidades Sí. que hay que entregar una solución concreta. ¿Te fijas? Que no la han recibido hartos parches. Sí. Y un cumpleaños como un ataúd negro ayer. ¿Te fijas? Entonces creo que el abordaje legislativo ha sido pobre, que es difícil revertir esos procesos cuando ya están tan instalados. Pasa lo mismo en Tiltil. Sí, Tiltil ya. Bueno, y Tiltil les querían es- poner otro vertedero, y la Claro. gente está de muerte. Entonces, porque no hay reglas claras, ¿te fijas? Entonces, eso a mí no me parece, y ahí la carencia es totalmente la ausencia total de instrumentos de planificación territorial creíbles y confiables, lo cual te da que no tengan incertidumbre el a ti. resquicio. Exacto, claro. siempre hay una letra chica, no, pero es que se podía esto, otro. Entonces, ahí hay falta de confianza en el ciudadano, en la ley, que no existe por otro lado, y la ley tiene una carencia absoluta de presencia. Ese respecto de zonas de sacrificio, yo tengo la impresión de que lo que ya está, se va a revertir en el largo plazo. En el corto plazo lo veo muy difícil, dado lo que te digo. Mediano plazo, solo con acciones concretas y fuertes, que solo el Estado las puede hacer, Claro. o una voluntad empresarial gigante, Que no se está viendo. que habría que revisarla. Sin Claro. duda. Sí, no se ven todos los casos, se ven algunos casos puntuales, pero no en todos. Y solo el futuro, ya a mediano y largo plazo, lo podemos abordar. Pero hay que abordarlo con acciones que son difíciles. Sí, pues. ¿Te fijas? O sea, básicamente es como mover a la gente de ahí un poco, hacerles otro pueblo, porque ya no pueden seguir viviendo ahí, si están todos con arsénico. Claro, en ese caso hay que o cambiar el proceso industrial, que es una opción concreta, Claro. súper concreta, o enseñarles, sacar a esa gente ahí, moverlo a otro lado, cosa que tú sabrás que existe el arraigo. Sí, pues. Sí, pues el arraigo es una emoción. O sea, uno ama su lugar, po, Exacto. claro. Y ellos aman su lugar. Entonces, cuando uno dice, claro, pues la solución del economista es ¿cuántas personas son? 500 personas. ¿Cuánto cuesta comprarle una casa a 10 kilómetros a 500 personas? Tanto. Compremos las casas. Listo. ¿Y el arraigo? Sí, pues. ¿Cuánto vale mi amor al lugar? La lo que yo aprendí? historia, Claro. sí. Entonces, son soluciones mucho más complejas
donde hoy día hay herramientas. Esto es todo teórico. No, pero hay casos súper reales, donde hay que sentarse a la mesa de 3 puntas. Claro. ¿Te fijas? El Estado, la industria y la ciudadanía. Claro. Y sentarse en esa mesa hasta encontrar un camino. Y eso ha dado resultados exitosos, aunque nadie lo quiera creer, en varios lugares del país, más en el mundo mucho más, pero es una cosa que recién estamos aprendiendo. Sí, sí. A conversar, ahí Sí. a ver los diferentes puntos de vista y opciones. Sí, además un país que, aunque llevamos más de 20 años en democracia, nos marcaron 20 años donde se hacía cualquier es cosa. Muy apatronado este país, ¿cierto? Sí, entonces eso todavía marca la idiosincrasia del país de manera negativa. Es cierto. Oye, pasando ya a algo más optimista. Fue negativo, Tú que eres profe y que llevas hartos años ahí haciendo clases y compartiendo con generaciones más jóvenes, ¿cómo se ven las nuevas generaciones? ¿Cómo vienen? ¿Cuál es tu visión de los adultos que más adelante se van a hacer cargo? Yo creo que son generaciones súper avanzadas. El ciudadano que viene ahora, que es chico, que está creciendo, que se está formando, va a tener que ser un ciudadano mucho más responsable que nosotros. Tiene más cosas a la mano, tiene mayor poder de ejecutar acciones, tiene mucho más información, y hay que enseñarles eso. Tienen ganas de aprender, están llenos de ganas de aprender. Si desbordantes enséñenmelo por favor. Por otro lado tienen miedo porque ven que hay tanta información delante de ellos y es tan rápido todos los acontecimientos, todo tan público además, claro, que a veces uno dice, pero son apáticos. Yo creo que tienen miedo. Si yo cuando tenía 18 años, mi mundo era el Puerto de Sataza, era chiquitito, entonces yo conocía mi mundo. Hoy día, un joven de 18 años, una chiquilla de 18 años, el mundo es el mundo. Está contactado con el mundo entero. Sí. Entonces, puede ser medio como sobrepasante, así como... Obvio, claro. Obvio que sí. Entonces hay que acompañarlos más. Yo creo que ese proceso de enseñanza es más largo ahora que antes. Antes a veces hay gente que tenía que trabajar, salía de octavo a trabajar, salía de cuarto medio a trabajar y otros terminaban la universidad y trabajaban. Pero hoy día el proceso es más largo porque tienen más responsabilidades. No me parece que sean generaciones apáticas en absoluto. Yo creo que están ávidos de aprender y están mucho más que cualquiera comprometidos con el lugar donde viven. Sí, es cierto. Sí, tienen un compromiso arraigado y profundo, casi construidos así, con el lugar, con ciertas responsabilidades sociales, con ciertos respetos y con la basura y las emisiones. Creo que son muy moldeables en ese aspecto, muy receptivos. Sí, no soy negativo. Sí, no, yo tampoco. Yo también creo que las generaciones que vienen van a poder ser un buen aporte. Creo. La cosa es que tenemos como todos estos elefantes blancos adelante, como está el sistema, al final sistema que es tan lento, burocrático y como yo siento que es tan anticuado, ¿cachai? Todavía es como que ya fue esta era, tenemos que pasar a otra y el sistema no nos deja como dar un paso más evolucionado. Claro, es muy lento. Claro, el sistema es muy lento, es súper lento y claro, está conducido de manera lenta y ahí vienen las revoluciones. Las revoluciones ambientales, las marchas, la revolución pingüina, etcétera, que dejó sus resultados. Todo esto ha ido dejando resultados, pero han sido revoluciones. Sí. Si uno puede ver cuál fue la revolución, cuál fue el resultado. Eso ya no es mi tema ni mucho menos, pero soy como un observador de la sociedad. Me entretiene. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir a Mi Naturalismo TV. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que a ti también te haya gustado esta experiencia. Sí, me encantó. Muchas gracias. Qué grato conversar tranquilo. ¿Cierto? Sí, una buenísima invitación. Qué bueno. Bueno, y a ustedes ojalá que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y conversemos también sobre estos temas. Nos encantaría saber qué piensan, cuál es su opinión. Así que déjanos tu comentario y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao, chao. Bien, ahora pasando a nuestra sección de libros de ayer y hoy. Antes de empezar con el siguiente libro, quiero contarte que en el mes de octubre vamos a tener el segundo curso del programa Meses de Flores titulado
todo sobre las flores, donde vamos a aprender mucho o todo sobre las flores con la botánica Vanessa Morales. Ella es una geógrafa de la Universidad Católica que hizo su maestría en botánica en la Universidad de St. Andrew en Escocia, en el Jardín Botánico de Edimburgo. Ella es una excelente botánica, una taxónoma que tiene un ojo impactante, y con ella vamos a hacer un curso precioso donde vas a aprender a identificar los distintos tipos de flores más importantes y a dibujar y pintar en acuarela, por supuesto, conmigo. Así que te recomiendo que vayas a gemakinon.com a ver de qué se trata Meses de Flores. Bueno, y ahora les quiero mostrar un libro de ayer, como dice nuestro segmento Libros de ayer y hoy. Esta vez vamos a venir con un libro un poquito más antiguo, no tanto, pero sí. Este es un libro de la editorial Pehuen y se llama Flora chilena a través de la mirada de Marianne North. Hoy yo tengo la versión en inglés que se llama Chilean Flora Through the Eyes of Marianne North, 1884. Este es un libro que escribieron dos amigas, Antonia Echenique y María Victoria Legaza. Ellas son las personas que están a cargo ahora del Jardín Botánico Chagual, allá en el Cerro San Cristóbal. Ellas hace años atrás visitaron el Jardín Botánico de Kew en Londres y se encontraron con la preciosa galería de plantas, de ilustraciones, de pinturas de plantas de todo el mundo que hizo Marianne North por allá a finales de 1800. ¿Ya? Marianne North fue una naturalista inglesa que nació en una familia muy acomodada. Su padre era un político, ellos tenían un muy buen pasar y ella durante toda su vida no se casó y se dedicó a viajar con su padre por distintos lugares del mundo. Su papá le mostró África, navegó el río Nilo, fueron a Grecia, un montón de lugares. Pensemos que siglo XIX estaba todos los europeos vueltos locos conociendo todos estos países y lugares exóticos, así que la exploración era un tema pero absolutamente imposible de no tocar en esos tiempos y en las familias que tenían los recursos. Entonces Marianne se dedicó a viajar con su papá y cuando ella tenía más o menos 40 años su papá falleció y ella entró en una pena y depresión profunda y desde allí decidió irse de viaje por muchos lugares del mundo y empezó a pintar las plantas y paisajes que veía allí hasta armar una colección de aproximadamente 870 pinturas. ¿Ya? Todas esas pinturas ella las colgó en una galería que construyó y diseñó ella misma en Kew Gardens con un estilo victoriano, todo muy saturado, muy bonito. Y ella también en su último viaje lo hizo aquí a Chile. Y este libro es la compilación de las pinturas que ella realizó en nuestro país. Y quise mostrar esto hoy día, número uno, porque ella fue mi primer referente femenino naturalista. De hecho, hice una exposición el año 2011 como revisitando su trabajo, o intentándolo, ¿no? Y la verdad es que es un gran personaje. Ella vino a Chile en un minuto en que todavía la naturaleza estaba en primer lugar y observó maravillas que hoy en día lamentablemente ya no nos acompañan. Y por eso, a propósito de lo que habíamos conversado hace un rato atrás con Pablo Oces, de cómo ha cambiado el clima, me gusta mostrarles este libro para que veamos cómo era Chile en ese momento. Aquí a través de las páginas podemos ver distintos paisajes de la zona central y del sur. Ella estuvo más o menos, llegó a Chile por Lota y llegó hasta Coquimbo más o menos, y estuvo pintando mucho aquí en la región metropolitana, en la quinta región, en Concón, en Valparaíso, en los cerros de aquí de Santiago. También después fue a la Araucanía en busca de la Araucaria araucana, que era una de las plantas que ella más quería ilustrar, igual que la puya cerulea. Eran plantas que ella estaba buscando porque eran especiales, diferentes y raras y muy comentadas en el mundo botánico. Entonces ella siempre quiso venir a Chile y fue su último viaje antes de retirarse, ya porque estaba enferma, estaba más mayor, así que esta fue su última aventura. Ella viajaba sola, tenía como mujer de su clase social, tenía muchos contactos en las embajadas de todos los países, entonces fue a las Islas Seychelles, fue a Ceilán, fue a Brasil, estuvo también en Estados Unidos y Canadá. Estuvo, bueno, no retengo en mi mente ahora todos los lugares, pero fueron muchos lugares, mucho lugar tropical, y cuando uno entra a su galería ve este jardín del mundo, como lo llamó ella, donde ella ordenó, estuvo en Fiji también, ordenó todos los lugares, así que puso en orden, ¿no?, todos los lugares que visitó con todas las plantas que vio en cada lugar.
y la verdad es que es espectacular y uno se da cuenta al ver esa especie de fotografía en el tiempo de lo lindo y hermoso que es nuestro planeta. Ella era una pintora buena, no era la mejor pintora, pero pintaba bien, entonces pudo registrar bellamente todas las plantas que alcanzó a ver durante sus viajes. Así que la verdad es que es un tesoro, es un documento histórico a estas alturas, ¿ya? Es importante porque nos muestra lo lindo y mucho más verde que era nuestra región, a pesar de que siempre ha sido una región mediterránea, no tan exuberante, pero sí bastante verde, con mucha variedad de flores, mucha biodiversidad, y eso se aprecia muy bien en la obra de Marianne North. Así que los dejo muy invitados a buscar este libro. Este libro yo creo que ya no han hecho nuevas ediciones, yo creo que hay que encontrarlo en librerías de libros usados o en ferias, pero la verdad es que es un documento que vale la pena tener, y por supuesto si alguien tiene la suerte de viajar a Londres y va al Jardín Botánico de Kew, tiene que ir sí o sí a la galería de Marianne North, una de las pintoras naturalistas más prolíficas de los últimos siglos, la verdad, porque pucha que hizo hartas pinturas. Así que con este libro los quiero dejar hoy día, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gusta este programa y nos quieren apoyar, repártanlo por las redes sociales para que más gente lo conozca. Dan like acá en YouTube, también en Instagram en @naturalistamac, en Facebook en Mi Naturalismo, Escuela Online de Ilustración Botánica. Y si quieres saber todos los pormenores de la escuela, qué cursos hay, qué cosas están pasando, suscríbete al newsletter en gemakinon.com y nos estamos viendo en un próximo episodio. Que estés muy bien y chao, chao.